Buenos días familia, Dios le bendiga. En el día de hoy quiero seguir con el tema de la presencia de Dios. Pero en esta oportunidad vamos a compartir el tema Amemos la presencia de Dios. Amemos la presencia de Dios. Vamos a leer en Mateo 22, del 37 al 39. Y dice así: Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces, ¿qué es amar la presencia de Dios? Pues como dice también el apóstol Juan, ¿cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo, verdad? Como si no amo a mi hermano. Entonces, amar la presencia de Dios es amar a la imagen y semejanza del Señor. Es amar lo que Dios hizo. Es amar su creación. Es amar su diseño. Es amar lo que el Señor ama. Amar a Dios. Amar a Dios es amar todo lo que Él hace, todo lo que Él es, todo lo que Él inspira. Amar a Dios, amar la presencia de Dios, es amar a lo que Él le agrada, es desear, es sentirlo, es anhelarlo, es querer lo que Él quiere. Y como cuando una esposa quiere agradar a su esposo, procura darle los mejores detalles, procura cocinar aquella comida que le gusta, procura arreglarse para seguirse viendo bonita y mantener despierto en ese esposo lo que le gusta a él, de ella, su cabello, sus ojos, su sonrisa, hasta su manera de reír, hasta su silencio, esas miradas pícaras, ¿verdad? Que solamente ellos pueden conocer, las señas, y se aman. Y esos detalles cultivan el amor. Entonces cuando el Señor dice que le amemos, el Señor está diciendo eso: amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Es decir, que no haya reserva alguna, que todo nuestro ser pueda deleitarse en la presencia del Señor, que no haya ninguna reserva. La palabra dice que nosotros somos un espíritu con Jesús, que nos hacemos uno con Él cuando le aceptamos, cuando le conocemos, cuando abrimos nuestro corazón y le decimos sí como un matrimonio. Te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Allí hay un pacto, allí hay un encuentro, hay una entrega, y entonces Él también me acepta y yo paso a ser su hija y paso a ser su novia, su esposa. Él pasa a ser mi amado, Él pasa a ser mi hombre que me defiende, mi padre que me cuida, mi pastor que en todo momento me brinda de su protección,
que se esfuerza, que todo el tiempo se esfuerza, que nunca se duerme por darme el mejor maná del cielo, por darme esas aguas de vida que dice la palabra que salen del trono del Dios y del Cordero para dar vida a mi vida, para sostenerme. Entonces yo tengo que amarlo a Él con todas mis fuerzas. Que no haya nada oculto. Por eso, cuando amamos al Señor, el amor hacia la presencia del Señor debe ser genuina. No puede ser de otra manera. Amar al Señor no puede ser solamente como un ritual, como una religión, porque realmente allí no vas a sentir la presencia del Señor. No se puede sentir la presencia del Señor si no se vive. Necesitamos conocer al Señor. Necesitamos conocer al Señor en el silencio. Necesitamos amar al Señor en el silencio. Como cuando ese esposo por un momento no habla y nos desesperamos porque ¿por qué no habla? Pero es que hay momentos que el esposo no va a hablar y ahí lo tengo que amar, porque su silencio no es que no me ame, es que yo también debo aprender a esperar. Amar la presencia del Señor es también amar ese silencio, amar esa espera, amar ese momento de quietud, donde pareciera que Dios no me oye o no me toma en cuenta, pareciera, pero no es así. El Señor está allí, porque Dios ha prometido estar con nosotros hoy, mañana y siempre. Amar la presencia del Señor también es amar al prójimo, aunque ese prójimo sea un tirano, sea cruel, sea impaciente, sea inmisericordia, no sea agradecido, aunque ese prójimo sea intemperante, aunque ese prójimo no reconozca lo que tú has hecho por él, por ella, aunque ese prójimo pueda que sea agradecido o no, el Señor dice que yo debo amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. El Señor dice que debo amar por sobre todas las cosas, que debo amar. Entonces, si yo amo su presencia, yo debo amar lo que el Señor ama. Y el mismo Señor Jesús nos dio ejemplo. La palabra me muestra que cuando Jesús lo fueron a crucificar, antes le dieron látigo, antes le arrancaron la barba, le maldijeron, escupieron, antes hicieron una corona de espinas y se la clavaron, antes le quitaron sus ropas, lo humillaron, se burlaron, lo maldijeron. Justo en la cruz, uno de los que estaba siendo también crucificado le dijo: si tú eres Dios, si tú eres el Mesías, sálvanos a nosotros también, sálvate tú. ¿Por qué no te salvas? Le juzgó, le criticó, le clavaron, y dice la palabra que como cordero no abrió su boca, no maldijo, no insultó, no oró al Padre para que enviara legiones de ángeles y le salvaran. No oró al Padre para que lo defendiera delante de esa gente, pudiéndolo hacer. Entonces, el Señor dice que el alumno no es mayor que su maestro. Puede llegarle a igualar, pero nunca será mayor que su maestro. Y el Señor nos ha dado ejemplo. Entonces, amar su presencia, hermano,
es poner la espalda también, aunque no nos guste. Amar su presencia es hasta muchas veces permitir que abusen de nosotros con favores, con servicios, y nosotros hasta lo hacemos también, muchas veces. Y el Señor nos ama. Amar la presencia del Señor, hermano, es confiar en Él, en saber que el Señor tiene el control, en saber de que el Señor sabe cuánto yo soporto, porque su palabra dice que Él no pone carga que no podemos llevar. Pero si amamos su presencia, vamos a poder llevar la carga. Si amamos su presencia, vamos a hacer lo que el Señor pide que hagamos, porque Él sabe que podemos. Cuando amamos su presencia, hermano, el temor desaparece, porque el Señor lo llena todo, el Señor nos satisface. Cuando amamos su presencia, la angustia, la duda, la incredulidad, la desesperanza huyen, porque los demonios no resisten la presencia del Señor. Cuando amamos su presencia, no hay fuego que nos queme, como aquellos 3 amigos de Daniel, que no importó, pero ellos amaban la presencia de Dios y no iban a negarle, aún en medio de esa premura de que los estaban obligando a negar a Dios, porque si no los iban a matar. Y ellos dijeron: nosotros amamos al Señor y aunque no nos salves, preferimos morir. Y dice la palabra que entonces los tiraron al horno de fuego. ¿Y quién estaba allí con él? Entraron 3 hombres a ese horno de fuego, pero el que los lanzó vio 4. Ahí estaba Cristo. Cuando amamos la presencia del Señor, no hay leones que nos despedacen ni coman, como le ocurrió a Daniel. Daniel amaba tanto la presencia del Señor, que dice la palabra que él fue incapaz de negarle, que lo dio todo. Entonces el rey, por más que quiso salvarlo, no podía, porque ya había dado un edicto. Y bueno, le tocó ir al foso de los leones. Y dice la palabra que Dios lo defendió, porque Daniel se mostró íntegro hasta el último respiro de su vida. Así que, hermano, cuando amamos la presencia del Señor, el Señor se va a mostrar. No habrá leones que nos puedan devorar. Cuando amamos la presencia de Dios, podremos ser echados al mar. Podremos ser enviados, tirados al mar. Pero les digo algo, siempre habrá un gran pez para que nos saque de ese mar y para que nos lleve a tierra firme. Si amamos la presencia de Dios, si le honramos, si le respetamos, si obedecemos, hermano, no habrá dictadura, no habrá crisis, no habrá cuarentena, no habrá coronavirus, no habrá escasez de agua, no habrá escasez de gasolina, no habrá escasez de alimento, no habrá escasez de gas, porque el amor de Dios, porque su presencia lo supera todo, hermano, nos hace ver la gloria, su maravilla. Todo cuanto Dios ha prometido en nosotros se va a cumplir. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque cuando amamos la presencia de Dios, quiero decirte que Dios mismo te va a servir. La palabra dice que cuando Dios le dijo a Moisés, tráeme a 70 líderes del pueblo, tráeme a los príncipes junto con Josué. Tráemelos acá con Aarón y sus hijos, porque yo quiero mostrarle mi presencia. Dice la palabra que ellos llegaron al pie del monte, estuvieron un tiempo allí, luego subieron un poco más arriba, y quiero decirte que estando en ese lugar, Dios comió con ellos, Dios le dio manjares, ellos disfrutaron la presencia de Dios, el Señor estaba con ellos. Dios le dio provisión, conocieron a Dios,
porque estar en la presencia de Dios, hermano, cuando estamos en la presencia de Dios, Dios va a derramar de Él, va a derramar de su provisión. Por eso es que cuando estamos en la presencia de Dios no hay temor, hermano. No hay temor, no hay angustia, no hay quebranto, no hay enfermedad, no hay dolencia, no hay desesperación, no hay desesperanza, hermano. No hay, hermano, crisis, no hay angustia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios es Él. Él, su gloria, su chequina está allí y Él lo va a suplir. Y no va a ser solo en el espíritu como algunas veces pensamos. Señor, yo quiero tu presencia, pero también quiero lo tangible. Señor, tú sabes que no tengo pollo, hermano. Así como Él hizo brotar agua de las rocas en pleno desierto, así lo va a hacer hoy, porque esa es su presencia. Cuando amamos la presencia de Dios, amamos todo lo que Él es. Amamos, hermano, amamos y Él nos ama. Cuando amamos la presencia de Dios, Él va a hacer llover maná del cielo. Él va a traer codornices de los 4 puntos cardinales y va a soplar ese viento, y a donde quiera que esté lo que nosotros necesitamos, a donde quiera que esté, el Señor va a soplar ese viento fuerte de su chequina y lo va a traer tangible, y lo vamos a tocar, lo vamos a sentir, lo vamos a degustar, lo vamos a oler y vamos a tener respuestas tangibles. Porque esa es la presencia del Señor, sus resultados. Cuando amamos la presencia de Dios, la cuidamos, le damos el más alto honor, la respetamos, la reverenciamos. Cuando amamos la presencia de Dios, no la tratamos a la ligera como lo llegó a hacer David cuando trasladó el arca la primera vez. Y entonces le costó la vida a un buen hombre, a Usa. Eso está en 2 de Samuel 6, del 3 al 7. En esa oportunidad, David no honró la forma que Dios mismo había estipulado para que se tratara su presencia. Hermano, qué terrible es no honrar la manera en que Dios quiere que nosotros le honremos. Qué terrible es ser irreverente, irrespetuoso a la presencia de Dios. Le ofendemos, le herimos, le faltamos el respeto, hermano. Porque cuando David trasladó esa arca, rápidamente, en una oportunidad, el pueblo de Israel salió a pelear, salió a la guerra contra los filisteos, perdieron, y ellos se habían llevado el arca. Y resulta que los filisteos se robaron el arca y se la llevaron. 7 meses duró el arca en manos de los filisteos. Y luego los filisteos, como ellos no tenían temor de Dios, como ellos consideraron a Dios, su presencia, como la consideraban con sus ídolos, entonces el terror de Dios cayó sobre ellos y Dios envió tumores, envió enfermedades, miles de personas murieron en las 5 ciudades principales de los filisteos. Se la quitaban de un lugar, la enviaban a otro, y cuando llegaba esa arca, esa otra ciudad, eso venía mortandad, enfermedades, las plagas, todo se le dañaba, estaban desesperados. La palabra dice, eso está en 1 de Samuel capítulo 6, 7, dice que ellos llegaron a pegar gritos tan altos que llegaba al cielo de la desesperación. Viéndose ellos tan desesperados, consultaron a sus brujos, y sus brujos le dijeron: háganse carretas nuevas, busquen vacas que nadie haya usado en el arado,
y los becerritos que tengan lo dejan en el establo. Pongan esa carreta con esas vacas, pongan encima el arca y háganle ofrendas. Y ellos hicieron ofrendas en forma de ratones, en forma de tumores, porque fue lo que les salió, como si con eso ellos dijeron, para que el Dios de Israel nos perdone y tenga compasión de nosotros. Y entonces ellos mandaron esa arca dirigida por las vacas. Y esa arca llegó a casa de Abimelech. Y dice la palabra que entonces cuando llegó allí el pueblo se alegró, y allí entonces el arca la quisieron averiguar, y dice que murieron 50,070 personas por haber estado de asomados queriendo averiguar lo que estaba en el arca, cuando el Señor dice que nadie podía mirar dentro de ella porque burlaron la presencia del Señor, burlaron sus normas, burlaron sus leyes, y entonces murieron muchas personas, viéndose que allí en ese lugar donde llegaron, que habían muerto, se entristecieron. Entonces esa arca llevaron el arca a Obed-Edom, y dice la palabra que allí duró 3 meses, ¿ve? Pero antes de llegar el arca a Obed-Edom, David, el rey David, en ese primer intento, entonces dice la palabra que él buscó un carro nuevo, un carruaje nuevo, para que lo llevasen. Y dice la palabra que entonces, cuando en un momento que la estaban llevando, los bueyes tropezaron. Es decir, David imitó la manera de llevar el arca, imitó a cómo lo hicieron los filisteos, según la dirección que los brujos le habían dado a los filisteos. David se le olvidó que el arca se tenía que llevar de otra manera. David no consultó la ley, David no consultó la manera de Dios, David obvió la presencia de Dios, David no respetó la manera como Dios hace las cosas, y eso costó la vida de Usa. Por eso que en segunda de Samuel capítulo 6 dice la palabra que cuando los bueyes tropezaron, el arca casi se cae, y dice la palabra, pero Usa alcanzó a sostenerlo y antes de que se cayera, ¿verdad? Sin embargo, la ira del Señor se volvió contra Usa y lo mató por atrevido. Usa murió allí mismo junto al cofre. ¿Por qué murió? Quiero que nos Vámonos a Números capítulo 3 para que entendamos un poco. Capítulo 3, versículo 12. Dice, mira, he tomado a los levitas de entre los israelitas a cambio de los hijos mayores de la comunidad de Israel. Los levitas serán míos. Es decir, de las 12 tribus, Dios escogió a la tribu de Leví para que fuesen los que sirvieran el templo, el tabernáculo de Dios, y fuesen los sacerdotes del Señor. En el versículo 17 dice, los hijos de Leví eran Gerson, Coat y Merari, es decir, el Leví, que fue uno de los hijos de Jacob. Leví luego tuvo 3 hijos, Gerson, Coat y Merari. De esos 3 hijos, como Leví se convirtió en una tribu sacerdotal, Dios le dio funciones específicas a cada uno de los hijos de Leví. Es decir, cada uno de los hijos de Leví más tarde se llegó a convertir en un pueblo, en un grupo de personas grandes que conformaron toda la tribu de Leví. Y la función sacerdotal de el hijo de Leví
Coab era la siguiente. Vamos a leer los versículos 29 al 31 del capítulo 3 de Número. Dice: los grupos familiares coatitas acampaban al lado sur de la carpa sagrada. Su jefe era Elisafán, hijo de Uziel. Ellos estaban a cargo del cuidado del cofre sagrado. Es decir, una de las funciones del grupo de Coab era cuidar el cofre, el arca, era cuidar la mesa, el soporte de la lámpara y los altares, y también de los utensilios sagrados que eran usados en ellos y la cortina. Realizaban todo el trabajo pesado relacionado con esos utensilios. ¿Ve? Y en el capítulo 4, versículos 4 al 6 dice: el trabajo de los coatitas en lo que tiene que ver con la carpa del encuentro será el de hacerse cargo del transporte de las cosas más sagradas. Cuando se movilice el campamento, Aarón y sus hijos deberán entrar a la carpa y quitar la cortina de la entrada. Luego cubrirán el cofre del pacto con ella y pondrán encima una cubierta de cuero de delfín. Después extenderán una tela morada sobre ella y le colocarán los palos para transportarlas. Por eso los encargados de cuidar el arca ni siquiera la tocaban, porque habían unas varas que pasaban por los aros esquineros del arca y de esa manera la transportaban sin tocarla. ¿Cuál fue el error de David? Uno, no consultó para nada la ley que el Señor dio a través de Moisés. No respetó la jerarquía sacerdotal. Entonces, ¿quién era Usa? ¿Por qué Usa era uno de los que estaba dirigiendo la carreta? ¿Quién era Usa? Si era de la tribu de Leví, supongamos que era un levita, pero me dice que aun si fuese un levita, no era de la familia de Coat, pero tampoco era levita, porque era hijo de Abinadab. ¿Sí? Y la palabra dice en 2 de Samuel, dice: de nuevo David reunió a 30,000 de los mejores soldados de Israel, y partió con todos ellos a Balá de Judá para llevar allá el cofre de Dios, sobre el cual se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, quien está sentado en su trono sobre los querubines. Los hombres de David sacaron el cofre de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina, en una carreta nueva guiada por Usa y Ahio, hijos de Abinadab. Pusieron el cofre sagrado y Ahio iba delante del cofre. Tremendo. Entonces, estas son una de las consecuencias cuando no amamos la presencia del Señor. Cuando amamos la presencia de Dios, no juzgamos, no irrespetamos su gracia, su bondad, ¿Por qué? Porque podemos morir espiritual y físicamente, como aquellos 50,070 hombres, como dije, que miraron dentro del arca de Jehová por curiosidad. Cuando amamos la presencia de Dios, no la irrespetamos, porque podemos enfermar, como ocurrió con María y Aarón cuando criticaron a su hermano Moisés, el ungido, el escogido de Dios. Cuando amamos la presencia de Dios, no la irrespetamos, porque podemos quedar estériles e improductivos cuando codiciamos, cuando robamos, consciente o no, a los portadores de la presencia de Dios, tal como fue el caso del rey Abimelech, cuando tomó a Sara, la esposa de Abraham, porque éste la hizo pasar por su hermana. La presencia de Dios es muy celosa con sus ungidos, aunque estos se equivoquen. Abraham hizo algo que no debía hacer, pero con todo y todo,
Dios lo respaldó y cuidó de que Sara no fuese violada. Cuando amamos la presencia de Dios, no podemos jugar con ella, no la podemos irrespetar, porque podemos perder personas muy importantes y significativas en nuestra vida, como fue el caso del rey David cuando irrespetó la presencia de Dios en su vida, cayendo en adulterio y matando al esposo de su amante. El Señor le perdonó la vida a David porque se arrepintió, pero lamentablemente perdió a su hijo. Hebreos 12:16 dice: no cometan inmoralidades sexuales ni le falten el respeto a Dios. Entonces, cuando amamos la presencia de Dios, no podemos jugar con su gracia, con su misericordia. Cuando Dios dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, pero también dice que Él es celoso, que Él es fuego consumidor. Nosotros tenemos que respetar la presencia de Dios. Pero los que aman la presencia del Señor